Buen día, mi nombre es Cristian Mendoza. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la doctora Chacón, con el cultivo de arándanos. El cultivo se establecerá en la localidad del sector Capellanía, Parroquia Bailadores, municipio Rivas Dávila, del estado bolivariano de Mérida, con una topografía de una pendiente que varía entre el 3 al 5%, una fuente de agua de una naciente propia de la finca que contiene de 2 a 3 pulgadas de caudal fijo. En cuanto a eso, tomamos en cuenta los factores edafológicos que nos plantea la finca de la doctora Chacón, el cual contamos con unas condiciones de altura de 2050 metros sobre el nivel del mar, una profundidad efectiva de 20 a 40 centímetros, el cual este cultivo requiere de 50 a 60 centímetros, pero se realizan camellones de siquiera mínimo 40 centímetros, el cual nos da una profundidad ideal para el cultivo de arándanos. Una textura franco, un pH de 5.8, conductividad eléctrica de 0,03 y nitrógeno medio, fósforo alto, potasio medio. La superficie a sembrar son 4 hectáreas con una profundidad efectiva, como ya lo dije, de 40 centímetros. Los cultivos que se pueden adaptar a esta zona son el cultivo de manzana, melocotón, mora, arándanos y fresa, pero según las condiciones del suelo, no todos son adaptables a esta zona. ¿Cuál es la ventaja de escoger el cultivo de arándanos? Se tiene como baja competitividad en el mercado en nuestro país, teniendo en cuenta que para el 2023 se registran pocos cultivos de arándano en la zona de los Andes venezolanos, además de existir alta demanda en el mercado de frutas en el país en dicho rubro. ¿Por qué no seleccionar los otros cultivos planteados, como el de manzana, melocotón, mora, fresa? En el caso de la manzana, el melocotón y mora requiere una profundidad mayor a las condiciones dadas. El melocotón requiere un pH de 6.2. Al realizar la enmienda, esta generaría un aumento considerable de costos, mientras que en el cultivo de arándanos no nos requerimos de aumentar el pH. En cuanto a la fresa, tenemos una alta competitividad en el mercado, pero se adapta completamente a las condiciones que nos encontramos. En cuanto a la combinación copa-patrón a utilizar según sea el caso, la variedad a establecer el cultivo será la Biloxi, la cual nos aporta excelentes rendimientos y resistencia a enfermedades. Esta variedad requiere un total de horas frío anuales para inducir el brote de yemas reproductivas. De dicha condición es aprobada en el área a cultivar, o sea, en la localidad de Bailadores. Sistema de manejo intensivo o convencional. El sistema de manejo será de forma intensiva, esto debido a que el cultivo requiere prácticas culturales como podas, deshijes, control de malezas manuales, fertilización en momentos óptimos y controles de plagas y enfermedades. Mercado en el que se colocará el producto. Este se distribuirá en mercados ubicados en la capital del estado, así como también en despacho a comerciantes, feriarios del municipio Jáuregui y el estado Táchira para su posterior comercialización en todo el país. ¿De dónde se va a obtener la semilla y de qué tipo de semilla será? El material a utilizar en el establecimiento del cultivo serán plántulas asexuales procedentes de la empresa Proplantas, ubicada en el departamento de Cundinamarca, Bogotá, Colombia. El proveedor se eligió tomando en cuenta su experiencia y años en el mercado distribuyendo las plántulas de buena calidad. ¿Por qué se utilizará este tipo de semilla y esta forma de propagación? Adquiriendo plántulas enraizadas se facilita el establecimiento en campo, además de que la plántula contará con un sistema radicular eficiente para que se adapte a las condiciones dadas de resistencia al estrés del trasplante. Plan de producción. Tenemos que los kilogramos de producto, la planta producirá en el primer año, cada planta 1 kilogramo por hectárea, 7.500 kilogramos. En el segundo año, 2 kilogramos por planta, 15.000 kilogramos el segundo año por hectárea. El tercer año aumentaría la producción a 22.500. En el cuarto año producirá 26.250
kilos por hectárea, el cual produciría por planta 3,5 kilogramos, y el quinto año produciría justamente lo mismo. Estos números varían en promedio, ya que la producción en kilos por planta puede ser de 1 a 7 kilos, de acuerdo a la variedad y la edad de la planta y la edad en producción. Preparación del terreno. Se prepara el terreno con mecanizado, un pase de arado de discos, 2 pases de arado de cincel o ganchos y un paso de surcado, marcando parcelas con puntos de siembra de 2,5 metros de separación. La parcela se levanta con mecanizado hasta alcanzar unos 20 a 30 centímetros de altura con respecto al nivel del suelo. Siembra. La densidad de siembra será de 4.166 plantas por hectárea, existiendo un marco de plantación de 3 metros entre hileras y 0,8 metros entre plantas. Se utilizará acolchado plástico para parcelas levantadas de 20 a 30 centímetros y con una anchura aproximada de 0,8 metros. Se realizará la apertura de los hoyos en cada punto de siembra, siendo este de 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros. Manejo de malezas. Con el uso del acolchado plástico se disminuye la incidencia de malezas cercanas a la planta. En caso de existir, se retirarían de forma manual. En el caso de las caminarías, se aplicaría dirigido con sumo cuidado en horas de poco viento y con boquilla especializada para un herbicida de contacto, en el que sea de ingrediente activo paraquat. Manejo integrado de insectos, plagas más importantes. Una de las más importantes son los áfidos pulgones, el cual es de nombre científico Aphis gossypii. El monitoreo se realiza semanalmente, que se marcan de 25 a 50 plantas distribuidas en el lote. Control cultural sería con trampas cromáticas color amarillo para eliminar malezas hospederas. Control químico con tiametoxam más aceite agrícola. Y como segunda plaga tenemos las cochinillas. Como segundo insecto plaga tenemos las cochinillas, el cual es de nombre científico Aspidioputus sp. El monitoreo se realiza semanalmente. Se marcan de 25 a 50 plantas distribuidas en el lote. En cuanto a los tricks, de igual forma su monitoreo se realiza semanalmente, marcando de 25 a 50 plantas en el lote, y el umbral de acción es de 4 tricks por hoja. El control cultural en cuanto a los tricks son trampas cromáticas de igual forma, color amarillo y azul, más feromonas atrayentes para eliminar las malezas hospederas. Control químico no se recomienda el uso, sino se recomienda el uso de trampas, más biológico, que ejerce control en casos extremos se puede utilizar el espinoterán. Enfermedades fungosas o bacteriosas más importantes. Tenemos la pudredumbre gris, de nombre científico Botrytis cinerea. El monitoreo se realiza semanalmente, de igualmente marcando en zigzag o en forma de X, marcando de 25 a 50 plantas distribuidas en el lote. Segunda enfermedad sería la pudrición de la raíz, muy importante, el cual es la Phytophthora sp. Su monitoreo se realiza semanalmente de la misma forma que las anteriores. Y la antragnosis, el Coletotrichum sp. Se realiza un muestreo en forma de X en el lote. Especies de nematodos más importantes. Tenemos el nematodo formador de nódulos, el cual es el Melodyne alpla. Su monitoreo es en forma de X, de forma aleatoria. El umbral de acción depende de las condiciones agronómicas y ambientales locales. El control biológico es el tricoderma. Control cultural, el manejo mecánico o uso de trampas, y control químico, verango, el cual es un nematicida. Nombre vulgar del segundo nemato es el nematodo lesionador. Nombre científico, Pratilechus penatras. Monitoreo es supervisar de las plantas con agallas, lesiones necróticas en la raíz de forma aleatoria. El tercer nematodo es el nematodo daga, el cual es de nombre científico Siphinema americanum.
Su monitoreo es revisar visualmente los lotes y un muestreo en forma de zigzag. Control biológico es eliminar las plantas infectadas, y el control químico, de igual forma, el uso del nematicida Verango. Manejo integrado de enfermedades virales más importantes. Tenemos la pudrición radicular, la Phytophthora cinnamomii. Los síntomas de esta enfermedad pueden comenzar desde el vivero, donde se produce la muerte de los brotes, necrosis en la base de la estaca y falta de desarrollo radicular. En estos huertos los síntomas son clorosis, necrosis en el borde de las hojas, follaje rojizo, defoliación, menor crecimiento y falta de vigor. El sistema radicular muestra necrosis parcialmente o extensiva de raíces secundarias y pueden progresar hasta dejarlas completamente negras. La corteza de la raíz desprende con facilidad. Como segunda tenemos la botrytis cinerea, el cual es un patógeno de mayor importancia en el cultivo de arándanos, ya que ocasiona el tizón de la inflorescencia y ramillas y pudrición de los frutos. Para el control biológico de este patógeno, el microorganismo antagonista más utilizado es el Trichoderma spp. Manejo integrado. Uno de los manejos que podemos hacer en esta época del año es una aplicación de fungicida químico o biológico post cosecha para disminuir la cantidad del inóculo y evitar la formación de las estructuras de resistencia que se mencionaron con anterioridad. Con esto tendremos los menos patógenos al iniciar la temporada del crecimiento. Otro punto crítico es la poda. Debemos aprovechar el manejo para hacer remoción de las ramillas afectadas, lo que se conoce como poda de limpieza o poda sanitaria. La caída de las hojas nos ayudará a ir removiendo y reconociendo la presencia de cancros o zonas de color marrón, afectando en parte o totalidad de las ramas y ramillas, con la presencia o no de estructuras reproductivas de algunos hongos asociados. En cuanto a la fertilización, se realiza por fertirrigación. Es la técnica que ha permitido proporcionar la cantidad de agua y nutrimientos en el momento y lugar que las plantas los necesitan. Esta técnica está sobre todo asociada con el uso del sistema de riego localizado, que hacen más eficiente el uso y la fertirrigación al permitir el fraccionamiento de los nutrimentos acorde al requerimiento del cultivo. Ha posibilitado reducir la cantidad de fertilizantes empleados en el cultivo de arándano. Asimismo, ha brindado la producción y calidad de los frutos cosechados. Tomando en cuenta las curvas de absorción de nutrimentos, la curva de absorción de nutrimentos por parte de una u otra variedad o grupo de variedades dependerá mucho de su fenología. De forma general, se reporta durante la brotación el nitrógeno es el nutrimento que la planta demanda en una mayor proporción, el cual puede obtener en las reservas acumuladas del ciclo anterior. Solo hasta que los brotes alcanzan la longitud de 10 a 15 centímetros inicia la absorción de nitrógeno vía la raíz. En dicha etapa, el fósforo es un elemento importante por el crecimiento radicular que genera. A partir del cuajado de frutos y hasta la cosecha, el potasio es el nutrimento que se aplica con mayor concentración, seguida del calcio, y la aplicación de calcio debe realizarse incluso en cosecha, para que la brotación del año siguiente no tenga problemas asociados con este elemento. Según Will 2992, las plantas de arándano se desarrollan indistintamente con amonio o nitrato, siempre que se mantenga el pH adecuado en la solución del suelo. Cuando aumentan el consumo del potasio, no poner mucho amonio para favorecer la absorción de catión, potasio o calcio, y no provocar antagonismo de absorción. La absorción de nitratos estimula la absorción de cationes. A continuación se presenta una tabla de un plan de fertilización con productos Novatec, una marca que existe en este momento en Venezuela, lo cual resulta una alternativa para la planificación de fertilización con una producción esperada de 10 a 12 toneladas por hectárea. En este podemos ver el Novatec 9043 en sus requerimientos en inicio de la flor, inicio del cuajado, desarrollo de frutos, pinta, inicio de cosecha, fin de cosecha, en sus diferentes presentaciones, y el aporte nutricional de nitrógeno, fósforo y potasio lo muestra al final del cuadro. Análisis foliar. El principal objetivo de una producción
intensiva es alcanzar los más altos rendimientos. Para lograr ese rendimiento se debe conocer el estatus de la fertilidad del suelo y la nutrición de la planta durante el ciclo agrícola. La efectividad del análisis foliar depende de una adecuada selección del material en el que se llevará al laboratorio. De lo contrario, un mal muestreo puede presentar pérdidas económicas si las muestras tomadas reflejan estado diferente al real. Como podemos ver en el primer cuadro, la etapa, órgano y tamaño de muestra para el análisis foliar. En el segunda opción están los arándanos, el cual se debe realizar en post cosecha. El órgano que se debe tomar son las hojas, cuarta, quinta y sexta hoja madura de 40 a 45 centímetros del ápice de la planta, y se deben de tomar de 50 a 75 hojas para el muestreo. En cuanto a la interpretación, tenemos el cuadro 2, el cual si el nitrógeno se encuentra menor a 2 es muy bajo, si se encuentra de 2.20 a 2.70% es suficiente, y muy alto es mayor a 3.20%. Plan de riego. Para el plan de riego debemos de tomar en cuenta, para la elección de riego, lo primero que se debe hacer el productor es elegir el sistema de riego, el más adecuado para su cultivo. La selección y la gestión del sistema es la suma de la importancia del arándano. Este determina la función y determinando los siguientes aspectos. En este caso se tomó riego por goteo, ya que se va a realizar fertirrigación. Disponibilidad de agua. Esta debe ser posible de forma continua. Para elevar dicha disponibilidad, se debe comparar la demanda de agua por parte del cultivo respecto al agua que hay disponible. Tipo de suelo. Debemos de tomar en cuenta la textura del suelo, ya que resulta fundamental para la determinación de la distribución del agua en la zona de las raíces. Esta condición es la clave para lograr un buen rendimiento, además de que la calidad de los frutos, así en los suelos sueltos o livianos, debe asegurarse un porcentaje óptimo de humedecimiento. También debemos de tomar en cuenta la topografía del terreno. En suelos planos, sin pendiente o pendiente uniforme, no suelen presentar problemas. Sin embargo, si la pendiente es irregular o existen pendientes fuertes, pueden aparecer complicaciones por motivo de encharcamientos o distribución del riego. En cuanto a la programación del riego, estamos viendo una programación racional de riego que implica conocer la cantidad de agua en función de las necesidades del cultivo. Existen métodos basados en aspectos diferentes, como la monitorización del cultivo de agua, el cual mediante sondas de humedad, medida de transpiración del cultivo, mediante la medición del flujo de savia y medición de los parámetros climáticos, como también el balance de agua en el suelo. La aplicación del método dependerá de varios factores, como los niveles tecnológicos, capacidad técnica del personal, valor de producción, respuesta del cultivo de riego y nivel de costos. El método basado en el balance de agua del suelo, el cual G. Allen en 1998 ha recomendado por la FAO, y lo más empleado para programar el riego, la demanda del cultivo, dependen de las condiciones meteorológicas y del estado del desarrollo del cultivo. Podas. En cuanto a las podas, tenemos las podas culturales, el cual tenemos la poda de formación. La poda de formación se deberá realizar un número adecuado de ramas para darle estructura a la planta y una entrada temprana a producción. En los 2 primeros años de la plantación se deben eliminar las yemas florales y ramas con aspecto delgado, con el fin de favorecer el desarrollo y crecimiento de brotes vegetativos vigorosos. En cuanto a la poda de producción, consiste en eliminar todos los brotes que produjeron fruto la temporada anterior, así como los brotes cruzados, ramas viejas, improductivas y enfermas, mejorando la irrigación y la entrada de luz al interior de la planta. Poda verde. Este se realiza cuando las plantas tienen follaje verde y brotes de crecimiento activo. Sin embargo, la capacidad de respuesta al despunte depende a la época y de la condición de la yema, ya que al inicio de la temporada existe una mayor capacidad de brotación, lo cual se va reduciendo con el tiempo. La velocidad con la que ocurra la brotación dependerá de la variedad y la zona del cultivo. También tenemos la poda de rejuvenecimiento, el cual es utilizada cuando se tenga que revigorizar la planta, como consecuencia de haber dejado de podar o de realizar una poda muy suave.
Lo anterior provoca que produzca brotes cortos o que no exista brotación alguna de las ramas, además de la producción de frutos pequeños. Tratamientos pre-cosecha. Se debe realizar una poda después de la plantación, ya que tras la plantación y durante la parada vegetativa conviene analizar la primera mitad de las ramas. Además, aquellas que estén dañadas, el objetivo de esta poda es evitar el desarrollo de flores en el primer año, ya que su fruto carece de valor comercial. También es conveniente una poda verde a finales de la primera. Con esta labor se pretende que la planta adquiera vigor y de una siguiente sea capaz de producir. Polinización. En general, aunque existen variedades de arándanos autocompatibles, se ha observado que una polinización cruzada da lugar a una producción mayor. Para asegurar una buena polinización se debe alterar las filas de dos variedades compatibles entre sí y coincidentes en su floración. Además del comienzo de la floración, se deben colocar colmenas para favorecer aún más dicha polinización. Normalmente es aconsejable colocar 4 a 5 colmenas por hectárea, manteniendo una distancia de 100 metros entre ellas. Es común colocar las colmenas cada 10 a 20 filas. Cosecha. La época de recolección varía en función de las variables empleadas y del destino del fruto, pudiendo normalmente desde finales de la primavera a finales del verano. La recolección se inicia cuando del 10 al 15% de los frutos están maduros y el contenido de azúcares de estos son superiores a 11 grados Brix. Se recolecta generalmente, ya que no todos son arándanos que maduran al mismo tiempo. Si el fruto va destinado para el consumo fresco, la recolección se realiza de forma manual y cuidadosa, llevándose a cabo de 3 a 8 pases cada 7 días aproximadamente. La selección del arándano se realiza según el índice de madurez, el color y el tamaño. Estos deben ser colocados directamente en envases que suelen ser tarrinas de plástico de 125 gramos. Cuando la fruta va destinada a industria, la recolección puede ser manual o con maquinaria, realizando 1 a 2 pases como máximo. Tratamientos post cosecha. Los arándanos recogidos para consumo se deben preenfriar antes de transcurrir 4 horas desde la recolección. Esta técnica se realiza en un depósito provisional donde se hace pasar aire forzado entre los envases, bajando así la temperatura a 15 grados centígrados. Esta fase es muy importante ya que los frutos tienden a sobremadurarse, provocando por lo tanto un ablandamiento de la pulpa y la consecuencia pérdida del color y sabor. Seguidamente se deben transportar los envases a una cámara frigorífica donde se mantendrán almacenados en temperatura de 0,6 a 0 grados centígrados y una humedad relativa de 90 a 95%. En estas condiciones las bayas se pueden conservar durante 2 a 3 semanas sin sufrir pérdidas de calidad. Definición de estrategias de gerencia con miras a competitividad. La gerencia se encamina a la estrategia estableciendo procesos en el interior de la organización que establezcan actividades diferenciadoras que correspondan efectivamente a las demandas y necesidades de los consumidores. Sin embargo, no es suficiente la transformación al interior de la organización, sino además las estrategias gerenciales deben incluir a la perspectiva internacional, debido a que la alta saturación de los mercados locales, incluyendo las nuevas inversiones de productos de liberación económica. Por esta razón es necesario utilizar bienes y servicios fuera del mercado interno y de esta manera lograr mayores perspectivas de crecimiento. Los elementos como el análisis de la competencia de estrategias de innovación, la estrategia corporativa, la definición de la estructura organizacional para la internacionalización, la estrategia de tecnología e internet, entre otros, se convierten en elementos determinantes en la definición de la estrategia. Desde la gerencia de los nuevos paradigmas que impone la liberación, es necesaria cierta flexibilidad organizacional que combine la eficacia de la gestión global con el reconocimiento de mercados locales. De esta manera, buscar de forma dinámica las actividades y procesos diferenciadores. Utilidad bruta. Costos y producción por hectárea. Este es un cuadro de ingresos y egresos de caja, el cual nos indica la inversión
costos del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. La producción por planta aumenta mediante van pasando los años. Desde el primer año comienza a producir 1 kilogramo por planta y en el quinto año produce hasta 4,5 kilos por planta. Esto puede variar dependiendo de la variedad del arándano, ya que esto puede rondar entre los 7 kilogramos por planta. Vamos a tener en el primer año únicamente un pago de costos de inversión de 233.724.000 pesos. En el segundo año seguimos pagando parte de la inversión, el cual se cancelarían 74 millones. Y ya a partir del tercer año contamos con la recuperación de la inversión, ya serían ganancias de 188 millones anuales del cultivo, y así hasta el quinto año. Gracias.